Buenas noches, amadas hermanas, amado hermano. Bienvenidos sean ustedes a este tiempo de enseñanza, donde creemos por fe que el Señor se moverá de una manera especial, trayendo esa revelación a su pueblo de su palabra poderosa para edificarnos, para fortalecernos, para animarnos, pero sobre todo para instruirnos. Amén. ¿Cuántos de ustedes están preparados para este tiempo? ¿Cuántos de ustedes han venido con ese corazón dispuesto a recibir esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Hoy día vamos a hablar, amén, gloria a Dios por eso, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy bonito. Sabemos que toda la palabra de Dios es bonita, es muy inspiradora, muchas veces nos confronta, muchas veces nos exhorta, muchas veces nos instruye, nos fortalece, nos anima, de todo. Todas las emociones causa la palabra de Dios, ¿verdad? Todas las emociones positivas y a veces unas que otras negativas porque nos confronta con nuestra realidad, ¿verdad? Y a veces que queremos sacarle la raíz cuadrada a eso que escuchamos, cuando la palabra de Dios dice el Señor que no trae confusión, sino que es directa al corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Solo que incomoda cuando a veces sabemos que no estamos en el orden que Dios establece o no estamos alineados al Señor, y es por eso que la palabra ahí nos confronta, ahí nos duele, ahí nos incomoda, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar acerca de una historia, de una de las tantas historias que ocurrieron en la palabra del Señor, en esos tiempos, ¿verdad? En tiempos antiguos. Vamos a hablar acerca de una historia. ¿Ustedes sabían quiénes eran los filisteos? Ustedes sabían quiénes eran los filisteos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los filisteos? A ver, ¿quién me puede dar una refrescadita por ahí, diciéndome más o menos qué saben acerca de los filisteos o quiénes eran los Eran filisteos? los malos, los impíos, Los malos eran los no los que creyentes. peleaban contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Contra los israelitas. Uno de los filisteos muy conocido, un filisteo que era así influencer, si lo llamamos como en este tiempo, un influencer era en ese tiempo, ese filisteo que conocíamos, ¿cómo se llamaba? Que un pastor chiquititito le dijo, tú no vas a venir a hacer acá la guerra. Goliat, Goliat era un filisteo, ¿verdad? Goliat era un filisteo. Y dice que filisteo en hebreo se dice pilshit, pilshit se llama, en hebreo se dice pilshit, se le llama a los filisteos y significa inmigrantes, gente que no era de esa nación, gente que venía de otro lugar, amén, gente que no pertenecía a ese lugar, era gente que vino a invadir esa zona, era gente que venía a invadir esa zona que no le pertenecía. Los filisteos tienen mucha historia en muchos de los libros, perdón, discúlpenme un segundito, por favor. Entonces, los filisteos tienen mucha historia a lo largo de varios libros en la Biblia, pero hay ciertos acontecimientos que ellos pasaron, que sucedió en ese tiempo, que va a ser de mucha edificación para nosotros el día de hoy. Hay una de las cosas que el pueblo, que los filisteos hicieron, que causaron un gran impacto en el pueblo de Dios. Causaron un impacto grandísimo. Y hoy nosotros lo vamos a descubrir. Hoy nosotros lo vamos a ver. Por favor, denme un segundito. Entonces, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar Primera de Samuel 4. Vamos a nuestras Biblias y buscamos Primera de Samuel 4. Primera de Samuel 4. Vamos a leer Primera de Samuel 4 del 1 en adelante, del 1 al 22. Nuestro tema del día de hoy se llama Cuando el enemigo te roba la bendición de Dios. ¿Cuántos en algún momento han sentido que el enemigo les ha robado esa bendición que Dios les ha dado? ¿Cuántos en algún momento han sentido eso? Amén, ¿verdad?
Mi siguiente pregunta. Muchos de nosotros hemos sentido que en algún momento el enemigo nos ha robado esa bendición que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nosotros hemos sentido eso. ¿Y cómo y por qué ustedes piensan, con esta madurez espiritual que ahora tenemos, por qué ustedes piensan que el enemigo se atrevió a robarles esa bendición que Dios les había dado? ¿En qué fallaron? Para hacerlo más claro. En oración. En oración. Hermano Olguita, ¿en qué? En desobediencia. ¿Sí? En desobediencia, en fe. Pudieron haber habido muchos factores, ¿verdad? Pero yo les pregunto, yo les digo algo. Ustedes mismos me van a responder, ¿ah? Yo les digo algo. ¿A causa de qué viene la bendición para nuestras vidas? En la La obediencia. obediencia. La obediencia. ¿Y a causa de qué se pierde la bendición en nuestras vidas? La desobediencia. De la Desobediencia. desobediencia. Amén. Entonces, la única forma que el enemigo tiene de robarnos la bendición que Dios nos ha dado es cuando nosotros, ¿qué? Desobedecemos. Cuando nosotros desobedecemos. Cuando nosotros por ahí leemos, no mentirás, pero nosotros decimos, pero ¿qué es una mentirita blanca? Pero, ¿cómo? ¿Pero qué tiene que mientas si Dios perdona todo? Ya, hoy día miento y mañana me arrepiento. ¿Ustedes creen que la bendición puede estar con ustedes? ¿Que puede permanecer con ustedes? Ay, hoy día lo ofendí a mi esposo, pero es que él es bien fastidioso. Ya mañana le pido perdón. ¿Ustedes creen que la bendición continuará con ustedes? ¿O es ahí cuando le hemos dado cabida al enemigo para que nos la robe? ¿Verdad? Ahí es cuando le hemos dado, amén, hemos abierto puertas, porque ahí es cuando le dimos la autorización al enemigo para que se lleve todo lo que el Señor nos había brindado como bendición para nuestras vidas. Amén. La desobediencia causa eso. Hoy ya vamos a ver en la palabra del Señor lo que el Señor nos habla acerca de cuando el enemigo te roba la bendición. Yo quiero que estén muy atentos, ¿ah? Porque esta palabra va a ser muy reveladora para nuestras vidas. Así es que les pido su total atención. Traigan su juguito, su gaseosita, su agüita, sus piqueos, lo que ustedes gusten y deseen. Pero yo los quiero ver muy bien conectados y atentos a lo que va a ser hoy la palabra de nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 4 del 1 en adelante. Dice el título de este capítulo, dice, los filisteos capturan el arca. Los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, capturan el arca. ¿Qué era el arca? ¿Qué era el arca para el pueblo de Israel? ¿Qué significaba el arca para el pueblo de Israel? ¿Quién sabe? A ver, hermanito Olguita, le voy a dar pase para que me active el audio. A ver. Ya, Ahora sí. el arca es lo que representaba al Señor acá en la tierra, y aparte era donde estaban las tablas de los mandamientos. Amén, amén. Era lo que representaba al Señor en medio del pueblo, era lo que representaba al Señor. Y dentro del arca estaban las tablas del pacto. Mi pregunta es, ¿el arca era algo importante para el pueblo de Israel? Sí, ¿verdad? Claro. Era algo importante para el pueblo de Israel. El arca era algo muy importante para el pueblo de Israel, porque representaba la presencia pura del Señor y representaba, y estaba ahí su palabra, ese pacto que él había hecho con su pueblo, esa palabra que estaba estipulada para que el pueblo de Israel viviera bajo principios, mandamientos y estatutos. El arca era lo más representativo que tenían de Dios, lo más representativo. Como las bendiciones en tu vida
son las representaciones de Dios en ti. Cuando estás con salud, cuando todo te va bien, cuando las cosas salen a tu favor, ¿qué es eso? Es un indicio de que tú estás por buen camino, que estás obedeciendo o al menos te estás esforzando y avanzando en obedecer lo que Dios nos manda. ¿Amén? ¿Estamos conectados en eso, sí o no? ¿Lo entendemos por igual o no? ¿O es que hay alguien ahí que no comparte lo que estamos hablando? Que las bendiciones cuando las cosas nos van bien es que estamos con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Y es porque Dios está contento, se agrada de ver cómo estás avanzando en tu vida cristiana y por ende te bendice. Deuteronomio 28 dice, y a todos los que oyeran la palabra del Señor y la pusieran por obra, no solo es oír, es hacerla, y la pusieran por obra, todas estas bendiciones les seguirán. Entonces, cuando las bendiciones te siguen y son evidentes en ti, es porque estás oyendo y estás obedeciendo los mandamientos, los estatutos, los principios y lo que Dios establece en tu vida. Y eso representaba el arca. Y dice que los filisteos la robaron, los enemigos se la robaron al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que los enemigos, que el pueblo de Israel se dejara robar el arca? ¿Cómo es posible? Si ellos como pueblo tenían a Dios de su lado. ¿Cómo es posible que tú y yo nos dejamos robar las bendiciones de Dios si tenemos a Dios de nuestro lado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Hoy lo vamos a saber a través de la palabra del Señor. ¿Ven? Dice la palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. ¿Quién era el mensajero de Dios? Samuel, ¿verdad? Samuel. Dice que la palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Todos oían a Samuel. Todo el pueblo oía a Samuel. Dice, por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Miren lo que empieza la palabra diciendo. Dice, por esos días Israel, el pueblo, salió a un combate contra los filisteos. ¿Qué quiere decir? Hoy Dios te dice, tú como hijo de Dios, vas a tener en algún momento que enfrentarte a ciertas situaciones. Vas a tener que, como hijo de Dios, enfrentarte a ciertos enemigos. Vas a tener que salir al encuentro de ellos para no dejarlos avanzar. Amén. Para no dejarlos avanzar. Óiganme bien lo que dice la palabra de Dios. Por esos días salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Ellos acamparon en un pueblo y los filisteos acamparon en Afec, en otro pueblo. ¿Ok? Estaban frente a frente. Dice, los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron. Miren lo que sucedió. Salió al encuentro el pueblo de Israel para combatir contra los filisteos, ¿verdad? Acamparon cada uno en cierto lugar, se dieron un break, un descanso, cada uno acampó mientras armaba sus estrategias. No sabemos si el pueblo de Dios se echó a descansar y se olvidó que tenía una pelea, un combate contra sus enemigos, los filisteos. No lo sabemos. Solo dice que ellos acamparon en un lugar y los otros acamparon en otro lugar. Amén. Dice que ellos acamparon así. Y dice que cuando ellos se encontraron, dice que los filisteos se presentaron. Mira, no fue que el pueblo de Dios, no fue que Israel fue en busca de ellos después que acamparon en Ebenezer, no, sino que dice que los filisteos fueron a presentarles a ellos.
a presentarles a ellos una cerrada batalla. Los rodearon, los hostigaron, los acorralaron, se le fueron a ellos encima, no le dieron respiro, no le dieron descanso, no le dieron oportunidad. Y dice la palabra de Dios que los vencieron. Dice que los vencieron. Mi pregunta es, ¿cómo el pueblo de Dios, Israel, fue vencido por los filisteos si ellos tenían un Dios poderoso que doblando rodillas, él podía haber hecho un milagro? Los pudo haber cuidado, los pudo haber protegido, les pudo haber dado la victoria. ¿Cómo es posible que los filisteos les ganaron? Miren, y no solamente les ganaron, miren lo que sucedió. Dice que ellos le dieron una batalla cerrada y los vencieron. No les dieron oportunidad por ningún lado. No les dieron oportunidad que se defiendan por ningún lado, ni les dieron cabida por un lado. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos tenido alguna situación, hemos sentido que no hemos tenido salida? Que las puertas se han cerrado, que no sabemos qué hacer, que nos sentimos agobiados, que nos sentimos desganados, desmotivados, que nos sentimos que todo se nos viene encima. Muchos de nosotros en algún momento lo hemos sentido, muchos de nosotros. Porque como hijos de Dios tenemos batallas constantemente, porque son muchos nuestros adversarios, son muchos nuestros enemigos, pero nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que pelea nuestras batallas, un Dios que siempre está con nosotros dispuesto a ayudarnos, a abrirnos camino, a derrotar a nuestros enemigos. Dice que el pueblo de Israel fue derrotado, los vencieron, dice, mataron, los filisteos mataron como a 4,000 hombres. Mataron a 4,000 hombres. Nosotros tranquilamente nos podríamos hacer esta pregunta: ¿cómo fue que esto sucedió? ¿Cómo los filisteos tuvieron la oportunidad, el poder de matar a 4,000 hombres y a ganar la pelea contra el pueblo de Israel? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué fue lo que pasó? Sería nuestra pregunta. Dice que ellos vencieron matando como a 4,000 hombres. Dice, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron. ¿Quiénes preguntaron? Los ancianos israelitas. Los ancianos israelitas, que en ese tiempo eran los más instruidos en la palabra del Señor. Eran los que tenían más conexión al Señor, eran los que estaban más instruidos en el Señor. Dice que ellos cuando los volvieron, cuando vieron que lo que quedaba del pueblo, llegaron, que los que habían ido a luchar, y después de haber matado a 4,000, los que quedaron regresaron al pueblo, dice que los ancianos israelitas le preguntaron, se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos lo vencieran? Mira la pregunta que hacen los ancianos de Israel. Le preguntan al pueblo, a los que quedaron, a los que regresaron de esa batalla, le preguntan, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos lo vencieran? ¿Ustedes qué dirían? Con lo que estamos leyendo, ¿ustedes qué pensarían? ¿Por qué el Señor permitió que a su pueblo le ganaran y encima mataran a algunos de ellos? ¿Por qué Les creen? quita la cobertura por desobedientes. Amén. Una de las cosas pudo haber sido que la cobertura de Dios se fue por la desobediencia de ellos, ¿verdad? Pudo haber sido una de esas cosas. Pudieron ellos sentirse muy confiados de que eran cristianos. Bueno, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios,
No oro, no clamo, no hago nada, pero yo siento que Dios me va a cuidar, me va a proteger, nada me va a pasar, porque soy un hijo de Dios, porque yo soy cristiano y ya no me tiene que pasar nada. No, 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 no. ¿Cuántos de ustedes, cuando amanece, lo primero que hacen es darle gracias a Dios? ¿Cuántos de ustedes, cuando amanecen, lo segundo que hacen es entregarle su vida y la vida de sus hijos, de su familia, de su parentela, de toda su casa al Señor? Amén. Entonces son principios y son cosas que como hijos de Dios, como cristianos, debemos de hacer. Debemos practicar. La palabra de Dios dice que ellos aquí, en ningún momento dice que ellos oraron, que ellos le encomendaron la guerra, la batalla al Señor. La palabra de Dios dice acá que ellos salieron al encuentro contra ellos. Pero no dice que ellos se prepararon espiritualmente. Ellos no dicen que ellos se prepararon orando, pidiéndole a Dios su cobertura, su cuidado y que sea Él que adustre sus manos para la batalla y les dé la victoria sobre esa situación a la que ellos estaban yendo a enfrentar. Lo que hoy el Señor te dice es que no basta que seas un hijo de Dios, que no basta el simple hecho de haber recibido a Cristo en tu corazón, que tienes que ir más allá de eso, y más allá es tu dependencia del Señor. ¿Cuándo vas a demostrar dependencia? Cuando tu primer pensamiento, cuando tú te levantas, es tu Dios. Agradecerle por el día que te da. Cuando le demuestras dependencia y sabes quién es Él, cuando le dices, Señor, hoy te entrego la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mi yerno, de mi sobrino, de toda mi familia y toda mi parentela la pongo en tus manos. Ahí estás entendiendo el lugar que tiene Dios en tu vida, el poder que Él tiene sobre todo. Cuando tienes un problema, vienes y le dices, Señor, yo no sé cómo hagas, pero tú me has prometido siempre ayudarme y hoy tengo este problema. Así es que en tus manos lo pongo, papá, para que seas tú ayudando. Aleja a mis enemigos. Échalos fuera de en medio de mí. Cuando nosotros dependemos del Señor, nuestro pensamiento, nuestra actitud es totalmente diferente a como los hijos de Dios pasivos la llevan. Nosotros no podemos ser hijos de Dios pasivos. Nosotros debemos de ser hijos de Dios activos, que siempre tengan esa comunicación con su Padre, que siempre dependan de su Padre, que siempre estén orando y clamando a su Padre para que puedan ver las cosas grandiosas que el Señor hace. Y una de ellas es cuando te libra de tus enemigos. El pueblo de Dios acá, el pueblo de Israel acá, fue e hizo frente a sus enemigos, mas no encomendaron esa batalla a su Dios Todopoderoso. Dice que los ancianos de la iglesia, los ancianos del pueblo preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? ¿Por qué lo permitió el Señor? Era una pregunta que ellos estaban haciendo porque entendemos que no tenían tampoco una respuesta para eso. No entendían por qué había sucedido. No entendían por qué había sucedido esta situación. No entendían por qué se había dado esa situación. ¿Por qué los filisteos habían vencido al pueblo de Israel? Dice la palabra de Dios, vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Miren la respuesta que tuvieron. Como los ancianos no entendían por qué eso había sucedido así, por qué el Señor había permitido que esto sucediera, dice que ellos dijeron, vamos a Silo. Silo era una ciudad donde se encontraba el arca de Dios. ¿Amén?
Habíamos dicho que el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Habíamos dicho que el arca tenía, en sus interiores tenía la palabra de Dios, tenía las tablas de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que ellos dijeron, vamos a Silo, dicen, ¿no? Porque allí está el arca del Señor. Ella tiene, miren lo que dicen los israelitas. Dicen, vamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre. El arca del Señor tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. ¿Ustedes creen que eso era lo correcto? ¿Ustedes creían que eso era lo correcto? Continuemos con la lectura. Dice, entonces el pueblo mandó a traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habitaba entre los querubines. Jofni y Finés, los dos hijos de Eli, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Habían dos guardianes que tenían el arca de Dios, que lo guardaban, que los cuidaban. El arca de Dios dice que el arca de Dios del pacto del Señor de los ejércitos estaba entre querubines, porque esa arca representaba a la presencia del Señor. Amén. El arca era una representación de Dios aquí en la tierra. Era una representación. El arca en sí no tenía ningún poder. El arca en sí no significaba lo que para ellos significaba el arca. El valor que esa arca tenía era lo que el Señor había hablado, que había dicho que el arca representaba su poder. Era una representación de que él, donde estuviera el arca, su presencia, su poder iba a estar. No era que me llevo el arca a la derecha y en la derecha está el poder. Me llevo el arca a la izquierda y en la izquierda está el poder. No. Ellos estaban viendo el arca como un amuleto, mas no como Dios quería que lo vean, como su presencia misma. Dentro del arca estaban las tablas que Dios había escrito para que sus hijos vivan en principios y mandamientos. Y ellos habían olvidado eso, que lo más importante era lo que Dios había establecido. Lo que importaban en sí no eran las tablas, era lo que las tablas contenían. Y era lo que Dios había establecido para la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué no puedes vencer al enemigo? Porque tienes tu Biblia en tu celular, debajo de tu brazo, pero no eres oidor y hacedor de esa palabra. Y es por eso que el enemigo viene y te destruye. Es por eso que el enemigo viene y te roba esa bendición que Dios te ha entregado. Porque eres muy conocedor de la palabra, pero eres cero obediente a lo que Dios dice. Y acá no se trataba de lo que significaba el arca o las tablas. Lo que importaba acá era lo que representaba esas cosas. Y esas cosas representaban el poder y la presencia de Dios y la sumisión de un pueblo a lo que Dios había establecido como mandamientos, como principios, como ordenanzas. Muchos hijos de Dios viven en conocimiento de que existe un Dios. Muchos hijos de Dios viven en conocimiento de lo que la palabra dice.
Pero son muy pocos los hijos de Dios que ponen por obra, en práctica, en obediencia, lo que el Señor nos manda. Y es por eso que muchas veces perdemos batallas frente a nuestros enemigos. Es por eso que muchas veces somos derrotados por nuestro enemigo. Y es nuestro enemigo el que nos roba las bendiciones que Dios nos ha dado. Muchas veces el Señor te dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y nuestros enemigos nos ganan atemorizándonos. Porque no creemos que el Señor está con nosotros. Porque lo hemos leído, mas no lo creemos en nuestro corazón. No te preocupes por el qué comer, por el qué beber o el qué vestir, pero sin embargo vivimos afanados mañana, tarde y noche trabajando desesperada y descontroladamente para que no nos falte el qué comer, el qué beber, el qué vestir, cuando Dios prometió que Él supliría esas necesidades. ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios? ¿Dónde están los que no han puesto su corazón en el arca, mas sí en la obediencia al Padre? Dice que los israelitas tenían, habían dos personas que resguardaban el arca. Estos eran los hijos de Elí. Uno de los hijos de Elí se llamaba Jofní y el otro Finés. Los dos hijos de Elí resguardaban el arca. Y ellos, los que resguardaban el arca, entregaron al pueblo el arca. Le entregaron sin antes haber orado, si es que esa era la voluntad de Dios, que se les entregara al pueblo el arca. Ellos le entregaron el arca, simplemente porque lo pidieron, se les entregó. Y eso pasa muchas veces en la vida cristiana. A veces hay cosas que nosotros pedimos al Señor que no estamos preparados para recibir. Y es tanta nuestra insistencia y nuestro chantaje emocional con el Señor, que el Señor se ve obligado a darte lo que tanto pides. Y cuando llega a tu vida, no lo sabes administrar, no lo sabes valorar y se va de tus manos y simplemente te apartó más de Dios que te acercó, porque no estabas preparado, preparada para recibir lo que habías pedido. Estos hijos de Elí entregaron, dice, ellos eran los que cuidaban el arca, dice la palabra. Ellos debían de haber guardado celosamente el arca. Y si sabían que esto representaba al Señor, debieron de decirle al pueblo, vamos a orar y vamos a consultarlo con el Señor si eso es lo que debemos de hacer. Mi pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios acá consultan a Dios los pasos que han de dar? ¿Cuántos hijos de Dios acá le consultan a Dios el paso a seguir? ¿Hacia dónde deben de ir? ¿Qué decisión deben de tomar? ¿Qué plan deben ejecutar? ¿Cuántos hijos de Dios muestran dependencia y obediencia a Dios haciendo eso? ¿Cuántos hijos de Dios? Tu éxito o tu fracaso se determina en eso. En cuanto confías en la buena voluntad de tu Padre. Encomienda a Jehová tus caminos y Él hará, dice su palabra. Y Él hará. Porque Dios es un Dios perfecto. Y te ama con un amor puro, incondicional, que nunca haría nada para lastimarte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Miren, óiganme bien esto. Dice, cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. ¿Qué tuvo que pasar para que ellos gritaran con tanto júbilo y la tierra se estremeciera? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvieron que ver. Sí, hermana, le escucho. Tuvieron que ver con sus ojos
que estaba ahí Dios, que había algo que representaba a Dios, que había algo que les daba seguridad de que Dios estaba ahí. Porque si sus ojos no veían que estaba algo que representara a Dios, entonces no tenían fe para creer que Dios estaba con ellos en todo momento y en todo lugar. Ellos no gritaron de júbilo cuando el arca no estaba. Ellos gritaron de júbilo cuando vieron el arca. Cuando vieron que el arca estaba ahí y que para ellos significaba que recién ahí, porque el arca estaba, recién ahí Dios estaba con ellos. Mi pregunta ¿es necesario que tengas que ver a Dios para saber que Él está contigo? ¿Es necesario que tus ojos puedan ver algo para recién creer con tu corazón que Dios está contigo como lo ha prometido desde el principio hasta el final? Ellos dicen que cuando vieron el arca pasó eso. Dice, al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, oiga, escúchame bien esto, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando escucharon al pueblo de Israel gritar, con tanto júbilo que la tierra tanto se estremeció porque ellos vieron el arca, dice que los filisteos oyeron eso. Perdón. Los filisteos oyeron esos gritos. Y miren lo que se preguntaron los filisteos. Óiganme esto. Dice que los filisteos se preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado ahí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento, ¿qué va a hacer de nosotros? Miren lo que los filisteos dijeron, Dios ha venido al campamento, ¿qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. Miren lo que los filisteos dicen. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Miren, los filisteos creían más que los israelitas en lo que Dios había dicho y había hecho. A los filisteos le contaron que el Dios de los israelitas había mandado plagas a Egipto para que los israelitas salieran libres del faraón. Le habían contado. No lo vieron, ellos no lo experimentaron, pero el simple hecho que se lo contaron, ellos lo creyeron y creyeron en ese Dios que los israelitas tenían y creyeron que ese Dios de los israelitas era poderoso y creyeron que ese Dios de los israelitas los iba a derrotar, los iba a vencer. Honraron más a Dios que el mismo pueblo de Dios. Le creyeron más en el poder de Dios que los mismos hijos de Dios. Los hijos de Dios tuvieron que ver el arca. Olvidaron que Dios los salvó de las manos del faraón. Olvidaron que Dios mandó plagas a Egipto para rescatarlos a ellos de la esclavitud. Olvidaron que Dios siempre ha estado con ellos en el desierto y en todo momento. Lo olvidaron. Pero los filisteos creyeron más en Dios que los mismos israelitas, hijos de Dios. Dijeron, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Ellos honraron más a Dios que los mismos hijos de Dios. Y eso es lo que muchas veces pasa con el pueblo de Dios. Eso es lo que muchas veces pasa con los hijos de Dios,
que aún viendo, sabiendo lo que Dios ha hecho por ustedes, cómo le ha respondido, todo lo que les provee, cómo los guarda, cómo los sustenta, cómo los ayuda, olvidan quién es su Dios. Y se olvidan de darle honra a su Señor. Cuando el miedo entra a tu vida, cuando el temor te invade, olvidas quién es tu Dios. Olvidas que tienes un Dios poderoso. Olvidas que tienes un Dios que está por encima de toda circunstancia, que no hay enemigo que te haga frente que Él no pueda derrotar, que no hay circunstancia que Él no pueda vencer, que no hay cosa que Él no pueda hacer por amor a ti. Lo olvidas y piensas en tus propias fuerzas y piensas en tu propia inteligencia y lo quieres hacer todo a tu manera porque crees que a tu manera es mejor que a la manera de Dios. Y no te das cuenta que lo único que haces es dejar avanzar a tus enemigos y que te roben la bendición que Dios te ha dado. La bendición de Dios no solo se mide en cosas materiales. La bendición de Dios se mide en la paz, en el gozo, en la salud, en la unión familiar, en el trabajo, en todo lo que te dio, en todo lo que te da Dios como bendición. Dice que los filisteos dijeron, ahora, ¿qué será de nosotros? Decían ellos. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de nosotros. Miren lo que los filisteos se decían entre ellos. Perdón. Tenemos que vencerlos porque no vamos a permitir que ellos nos hagan sus esclavos. No lo vamos a permitir como han sido ellos nuestros esclavos. No vamos a permitir eso. Mira que los filisteos tenían más convicción, más valor, más entrega, más valentía que los mismos hijos de Dios. Mira. Miren lo que demostraban los inconversos. Miren lo que demostraban los incircuncisos, como le dijo David. Miren lo que demostraban estos enemigos del pueblo de Israel, que tenían más temor a Dios, que sabían ellos que se tenían que esforzar más si los querían vencer. El pueblo de Israel no pensó en ningún momento en esforzarse más para vencerlos. El pueblo de Israel pensó en que estando el arca ahí, ellos iban a obtener la victoria. Y no se trataba del arca, se trataba de lo que el arca representaba. No se trataba de ir en busca del arca, se trataba de ir en busca de la presencia de Dios. Se trataba de clamar, de interceder, de pedir la presencia de Dios. No se trataba del arca, no se trataba de las tablas, se trataba de lo que las tablas contenían y que era el pacto y la palabra de Dios. De eso se trataba. No se trataba del amuleto, de lo que significaba eso. Se trataba de lo que había detrás de eso. Y en todo momento era Dios. Dice que ellos dijeron, portémonos varonilmente y peleemos. Miren lo que dicen los filisteos. Portémonos varonilmente y peleemos. ¿Qué dice? Seamos valientes, seamos hombres y afrontemos eso. Ellos no querían rendirse por rendir. Ellos querían hacer su lucha. A pesar de que se enfrentaban a un Dios poderoso, a pesar de que ellos sabían que ese Dios los podía vencer, a pesar de que era la primera vez que ellos pasaban por eso, dijeron, pongámonos, portémonos varonilmente y peleemos. No perdieron la fe en ellos, no perdieron la esperanza. Ellos se armaron de valor y es una de las mejores enseñanzas que los filisteos nos enseñan hoy. Siendo un pueblo pagano, siendo un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios, nos enseña que la valentía, la perseverancia nos va a ayudar a vencer y a derrotar a nuestros enemigos. Miren lo que sucedió. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas. Una vez más
vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. No solo los vencieron, sino que los hicieron huir. Dice, fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. En ese enfrentamiento entre los israelitas y los filisteos murieron 30,000 israelitas. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Se llevaron el arca de Dios, lo que representaba para los israelitas el poder de Dios. Se llevaron el arca de Dios y mataron a Hofni y Finés, los dos hijos de Eli. Los mataron. Mi pregunta es, ¿por qué mataron a estos hombres que eran los elegidos por el Señor para cuidar el arca del pacto? ¿Por qué mataron a estos hombres? Si Dios tranquilamente pudo haberlos protegido, pudo haberlos cuidado, pudo haber tronado sus dedos y que nadie tocara a estos guardianes y vigilantes de su arca. ¿Por qué los filisteos mataron a los guardianes? ¿Por qué? Porque no pidieron la cobertura de dioses, no oraron Amén. y entregaron ese asunto en las manos de Dios. Amén. Porque la cobertura de Dios salió desde que ellos no consultaron al Señor si lo que debían de hacer era entregar el arca o no entregarla. Muchas veces nosotros, como personas, como seres humanos, tenemos planes, proyectos, metas, tenemos sueños, tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos muchas cosas, muchos sueños, muchas metas por cumplir. Y eso nos encanta a nosotros, nos emociona. Pero ¿cuántos de nosotros encomendamos cada uno de nuestros sueños, de nuestras metas, de todo lo que tenemos en las manos del Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros le decimos, mira, Señor, este sueño yo tengo? Mira, yo tengo este sueño de hacer esto, de hacerlo de acá, de hacerlo de allá, de irme por acá, de construir esto, de hacerlo. Yo tengo este sueño, Señor. ¿Y cuántos de nosotros le decimos, Padre, como Jesús lo dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de tener una dependencia total del Señor de esta manera? ¿Cuántos de nosotros le decimos, sabes qué, papá, yo tengo estos sueños, tengo estas metas, tengo estos anhelos, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Y si en tus planes están estos sueños, Padre, bienvenido sea, gloria sea tu nombre, que me alineaste con tus planes. ¿Cuánto le demostramos esa dependencia al Señor? ¿Cuánto le ponemos todo en sus manos? Muchas veces como padres nosotros buscamos proteger a nuestros hijos y a veces el temor, el amor que tenemos nos hace desear cosas que no están en el orden del Señor, justamente por el amor que le tenemos a nuestros hijos y porque siempre los tenemos, siempre queremos que estén bien, cuidados, protegidos y todo. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos, Señor, estos son los planes de mis hijos? Me duele en el corazón, me duele en el alma, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros les confiamos a Dios en sus manos hasta lo que es tan importante para nosotros, hasta lo que amamos más? ¿Cuántos? Y esa es la dependencia que debemos de tener al Señor. No solo se trata de llamarnos hijos de Dios, no solo se trata de decirnos que somos el pueblo de Dios, se trata de que como hijos de Dios seamos dependientes de nuestro Señor y pongamos por obra lo que el Padre nos ha dejado encomendado que debemos de hacer con sus mandamientos, con sus estatutos, con su palabra establecida en nuestras vidas. Nosotros nos dejamos robar las bendiciones que Dios nos da a causa de nuestra desobediencia, porque el ser humano quiere vivir a su manera, porque el ser humano quiere que las cosas sucedan en su tiempo y no saben desarrollar esa paciencia y esa dependencia del Señor. Y es por eso que sufres, y es por eso que las cosas no te salen bien, y es por eso que siempre estás en la misma condición y no avanzas.
porque no dependes del Señor, porque lo estás haciendo todo en tu sabiduría humana. Y lo que Dios hoy te dice es que cuanto más dependas de Dios, más bendiciones, victoria y gloria verás en tu vida para honra de nuestro Señor. No se trata que las cosas sean a tu manera. Se trata que aprendas a confiar en lo que el Señor te ha prometido. El arca era la representación de la presencia de Dios para el pueblo. Y lo que contenía el arca era lo que Dios había establecido para su pueblo. Y ni uno ni lo otro era importante para su pueblo como Dios quería que lo sea. Ni uno ni lo otro. Y es por eso que muchos israelitas murieron. ¿Cuántos sueños tuyos han muerto? ¿Cuántos anhelos tuyos han muerto? Es porque cada día puedes estar viendo lejano el cumplimiento de eso, porque simplemente no tienes esa dependencia y esa obediencia a tu Dios. Dice que los que resguardaban el arca murieron, dice, pero ese mismo día uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. De todos los que estaban ahí en Israel y de los muchos que murieron, uno se escapó, dice. Uno de ellos se escapó y fue corriendo a Silo, donde estaba el arca y donde estaban todos los ancianos de Israel. Dice, llegó a Silo, llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Miren, estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino. ¿Quién era Elí? Era el profeta de Dios, ¿verdad? El padre de estos dos guardianes. Amén. El padre de estos dos guardianes del arca, dice, y estaba, cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Mira, él estaba penado. Él estaba penado porque aún siendo el profeta de Dios, nadie le consultó si se podían llevar el arca o no. Y él estaba muy apenado porque el pueblo decidió llevárselo. ¿Ok? Dice, cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar. Mira, toda la ciudad se puso a gritar de lo que había pasado, dice. Elí oyó la gritería y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Elí ya no podía ver, ojo, porque ya tenía 98 años y a causa de la vejez, la vista se le había apagado, dice. Y esta fue la noticia que recibió. Vengo a pelear contra los filisteos, vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar, le dice este personaje. ¿Qué fue lo que pasó, hijo mío? Y el mensajero le respondió, los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus dos hijos, Hofni y Finés. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Mira, no solo le dieron esta noticia a Elí de que los israelitas fueron vencidos, de que los filisteos mataron a sus dos hijos, sino que también se llevaron el arca de Dios. Todo lo que era de bendición para el pueblo de Israel, todo se convirtió en una maldición. Todo le robaron. Todas las bendiciones se fueron robadas. Todas las bendiciones. Dice, cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas. Dice, cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo y se desnucó
y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Mira, muchas veces cuando nosotros, el enemigo nos roba las bendiciones que Dios nos ha dado, muchas veces nosotros no podemos levantarnos de la condición en la que estamos. A veces morimos espiritualmente a causa de las cosas que no podemos responder, de las cosas que no podemos salir, de las cosas que no nos podemos reponer, de las cosas que han sucedido a nuestro alrededor. Y perdemos la fe, perdemos la esperanza, nos alejamos del Señor, nos enemistamos con el Señor. Dice que Elí, cuando se enteró de todo esto, dice que cayó de la impresión sobre la silla y la silla se volteó y él cayó y se desnucó y murió. Dice, porque pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. ¿Cuántos años duró el gobierno de Elí? 40 años. Amén, 40 años. Dice, su nuera, la mujer de Finés, mira, la mujer de Finés estaba encinta y cercana al parto. Y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal. Y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le dijeron, ten ánimo, pues ha dado a luz a un niño. Pero ella no respondió, ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada. Todo pecado, toda desobediencia traerá una consecuencia y dará fruto, consecuencia. Cuando nosotros somos desobedientes a Dios, cosa mala tras cosa, tras cosa, tras cosa nos sucede. Y no podemos salir ni avanzar de la condición en la que estamos, porque la desobediencia trae como consecuencia maldiciones a nuestra vida. El Señor en Deuteronomios dijo, y todos a los que oyeren y obedecieren la voz de Dios, estas bendiciones les seguirán, pero a los que desobedecen y no obedecen a Dios, estas maldiciones les seguirán. Toda la desobediencia que tuvo el pueblo de Israel trajo como consecuencia muchas cosas, y no solamente en la vida de las personas que desobedecieron, sino a lo largo de su descendencia. En su descendencia, dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, porque el arca de Dios había sido capturado y su suegro y su marido habían muerto. Pero eso dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios. Ella antes de morir dijo eso. Y murió. Porque la consecuencia de la desobediencia y la deshonra a Dios trae una consecuencia fatal en nuestras vidas. Y no solo en la nuestra, sino que va de generación en generación. Mi pregunta es hoy, ¿estás dispuesto a volver al Señor en obediencia y honra? ¿O es que todavía quieres ver la maldición que viene de generación en generación a causa de la desobediencia? El enemigo no te puede robar las bendiciones de Dios si es que tú no le das autorización para entrar a tu vida. No se trata del arca, se trata de lo que el arca representa, la presencia de Dios en tu vida. No se trata de las tablas, se trata del contenido que las tablas tienen.
El Señor quiere que su presencia siempre esté activa en tu vida y que sus palabras, sus principios, sus mandamientos, sus estatutos rijan tu vida en todo momento y en todo lugar. El pueblo de Israel fue deshonrada, la gloria de Israel fue deshonrada, todos conocían al pueblo de Israel como un pueblo bendito, protegido por un Dios poderoso. Pero el comportamiento del pueblo poderoso deshonró la gloria de Israel, la deshonró, porque decidieron no confiar en el Señor. Decidieron no creer en el Señor, no ser dependientes del Señor, no ser obedientes al Señor. Y por ende, vivieron las consecuencias de su desobediencia. Hoy el Señor te anima a que vuelvas a Él. Hoy el Señor te dice, yo conozco tu caminar, yo conozco tu andar, yo sé lo que hay en tus pensamientos y en tu corazón. Y muchas veces me has fallado, pero hoy estoy aquí para perdonar. Hoy estoy aquí para que vuelvas a mí, para que entiendas que yo quiero que tú seas dependiente de mí, dice el Señor. Quiero que obedezcas mi palabra, quiero que obedezcas y creas en el pacto que yo he hecho contigo. Vuelve a mí, te dice el Señor, y el enemigo no volverá a robarte ninguna de las bendiciones que yo a ti te he dado. Sé que no es fácil creer en los tiempos del Señor. A veces queremos que todo ocurra ya. A veces queremos que todo pase ya. Pero eso no se llama dependencia. Eso no se llama fe. Fe es creer, aun cuando las cosas van bien o van más o menos. Fe es creer que aun cuando tus ojos no ven lo que le has pedido al Señor, sigues creyendo que el Señor lo hará, porque así te lo ha prometido. Fe es creer que tienes un Dios poderoso que está por encima de toda circunstancia, que tienes un Dios que pelea tus batallas, que tienes un Dios que está dispuesto a hacerle frente a tus enemigos, que tienes un Dios que siempre tiene control de todo, de absolutamente todo, que no hay nada que no se escape de sus manos. Tienes un Dios que te ha prometido ser tu sustentador, tu proveedor, que es tu Padre, tu sanador. Dios te ha prometido que si tú confías en Él, su gloria la podrás ver. Dios te ha prometido que si tú lo obedeces, todas las bendiciones te seguirán y en tu vida se harán realidad. Pero necesitas entender que no basta con llamarte hijo de Dios, sino que tienes que actuar como un hijo de Dios. Los filisteos tuvieron más miedo, más temor, más honra de ese Dios poderoso. Dijeron, ¡ay de nosotros! ¿Qué nos pasará? ¿Qué haremos? Este Dios poderoso está en contra de nosotros. Ellos tuvieron más fe en ese Dios que los mismos israelitas que habían experimentado el poder de Dios. Ellos tuvieron más fe. Y el Señor los honró irónicamente, dándole las victorias sobre su pueblo. Y los filisteos derrotaron a los israelitas y mataron a muchos, dice su palabra, y se llevaron el arca, lo que tanto significaba para ellos. Se lo llevaron. Les robaron las bendiciones. Así es que hoy el Señor te dice, vuelve a mí, que yo estoy aquí, dispuesto a recibirte y a perdonarte. Amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y espero que esta palabra que hoy el Señor ha revelado en nuestras vidas, en nuestro corazón, no solo quede en oidores, sino también la pongamos por obra para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un muy bendecido fin de semana en compañía de toda su familia y que esta palabra que hoy han recibido por bendición, también ustedes la compartan a los que aman, a los que conocen por bendición. Amén. Porque de esa manera podrán conocer un poquito más del amor de Dios y de cómo Dios espera que los hijos, que sus hijos actúen y se comporten. Amén. Que Dios los bendiga. Que estén bien. Bendiciones.